Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga grandemente. Qué bueno como siempre encontrarnos con una buena noticia de parte de Dios para nuestras vidas. Saludando desde ya a todos y cada uno de los que están allí al otro lado. Felices de que hoy sea un día especial, un día bueno, un día nuevo, un día especial, lo digo porque tú y yo estamos reunidos y porque no estamos reunidos simplemente por compartir un espacio, aunque sería muy importante, sino porque nos hemos reunido para encontrarnos con Dios, con su palabra, con la buena noticia. Y siempre que nos encontramos con Él, siempre que nos acercamos a Él, pues tenemos muchas cosas buenas que encontrar, muchas cosas maravillosas. No hay quien se haya acercado a Él y no haya recibido esa fuerza, esa fortaleza, ese vigor, esa esperanza. Por eso la Biblia dice, y me encontraba yo con un texto que es bien hermoso, que está en el libro de Isaías, para que lo tomes allí como promesa. En el versículo 40, capítulo 40, perdón, dice en el versículo 29, Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Versículo 30, hasta los jóvenes se debilitan y se cansan y los hombres jóvenes caen exhaustos. Pero el versículo 31 dice, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Creo que es un texto maravilloso que nos recuerda quién es Dios, en quién hemos confiado, quién está cerca a ti y quién está cerca a mí. Y me encanta cómo dice, Él da poder al que está indefenso y fortaleza al débil. Qué bueno. Y el que se cansa, el que se fatiga, le da nuevas fuerzas. Y creo que en este día, no sé cómo estés, si necesites esas fuerzas extras o estés bien, digas, no, mira, sabes que yo estoy bien, pues todos necesitamos de esa presencia de Dios en nuestra vida para que nos llene de su gracia, de su favor, de su misericordia, de su bondad. Así que en esta mañana, qué bueno que tú y yo le digamos, Señor, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos delante de ti, en tu presencia, Señor. Gracias porque hoy es una oportunidad, un nuevo día donde tu gracia cae sobre nosotros, donde tu favor nos cobija, Señor, donde tú estás allí para nosotros, Señor. Te ruego, Dios, que nos sustentes. Te ruego, Dios, que nos levantes. Te ruego, Dios, que nos afirmes, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por cada una de las cosas maravillosas que haces cada día para nosotros, Señor. Creemos en ti, creemos en tu palabra, creemos que tú eres el que nos sustenta, creemos que tú eres el que nos levanta. Por eso allí, Señor, al otro lado donde puede haber alguien que necesita esa fuerza extra, Señor, yo te pido, Dios, que le levantes. Yo te pido, Dios, que tú hagas milagros, Señor, pues cuando traemos tu nombre, cuando hablamos acerca de ti, Señor, tu espíritu se mueve y trae libertad a cada uno de nosotros. Allí donde estás, si tú puedes cerrar tus ojos, si tú puedes levantar tu mano, tal vez tú dices, estoy en mi casa, pero es que tu casa es casa de Dios, lugar donde Dios habita, en tu trabajo, donde quiera que estés, si puedes hacerlo, ¿por qué no tomas un minuto y le dices, Señor, gracias por este día? Así sientas que hay cosas difíciles por manejar, dile gracias por un nuevo día, Señor. Y si hoy estás feliz porque Dios ha sido bueno, dile gracias, Señor, por un nuevo día, Señor. Dile, coloco mi vida en tus manos, coloco mis pensamientos, coloco mi cuerpo, mi anhelo, mis deseos, mis sentimientos, Señor, delante de ti, Señor. Y te doy gracias por permitirme acercarme a ti, por permitirme venir a tu presencia, Señor, y levantar mis manos. Dile, Señor, bendice mi casa. Dile, Señor, bendice mi familia. Dile, Señor, bendice ese lugar donde estoy. Si tú estás solo allí también, dile, Señor, este lugar, que tu presencia me acompañe, que tu presencia esté con nosotros, Señor. Yo proclamo tu nombre sobre mi casa. Yo proclamo tu nombre sobre mi familia. Yo proclamo tu nombre, Señor, en esta mañana y declaro, Señor, lo que dice tu palabra, que tú das fuerzas extras, que tú das ánimo, que tú das fortaleza, que tú das aliento, Señor, que tú sustentas cada vida en el nombre
poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. ¿Qué tal si estás con alguien allá, le pegas un apretado bien fuerte, le dices te amo, te quiero, bueno, no sé con quién estés, pero dale un abrazo al menos y dile qué bueno tenerte a mi lado, qué bueno que estemos juntos, qué bueno poder compartir. Si estás con los niños, bendícelos. Y en esta mañana saluda allí por estas redes, allí por el chat, dale un me gusta, dale seguir a la página si tal vez eres nuevo, bienvenido, bienvenida. Queremos compartirte acerca del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios, que son las buenas noticias que cada domingo y cada miércoles tomamos este tiempo para contártelas. Y qué bueno que hoy recibas esta gran noticia. Hemos terminado una serie de fe maravillosa. El domingo pasado terminamos una serie, si no la has visto, te invito ahí en la página, está, tanto en el canal de YouTube como en la página, allí puedes conectarte. Pero hoy vamos a iniciar una serie en este mes de septiembre, un mes conocido como un mes hacia las relaciones, hacia el amor, hacia la amistad. Y queremos hoy comenzar una nueva serie, así que eres bienvenido a esta nueva serie. Está todo dispuesto para que hoy iniciemos fuertemente y estos 4 domingos del mes de septiembre estaremos compartiendo y trayendo un mensaje que sé que va a ser pertinente para tu vida. Y hoy tenemos usted dirá, ¿por qué tiene el micrófono en la mano si él casi nunca lo tiene en la mano? Porque hoy tengo el privilegio de escuchar como tú, también poderme sentar y escuchar la palabra y recibir la palabra del Señor, esa buena noticia con el pastor Joanán, quien está con nosotros. Bienvenido, siga por acá. Gracias. Qué bueno tenerle. La iglesia le conoce, la mayoría de la iglesia le conoce cuando estábamos presenciales, siempre me decían que le gustaba. Y hoy ya va como la segunda, tercera vez que predicas. ¿En cuarentena? En cuarentena. Segunda Porque la vez pasada no pudo. Lo encerraron. No porque le haya dado COVID, sino porque por todas estas cuestiones de la cuarentena que había obligatoria y todas estas cosas. Pero qué bueno que estés con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación. Él es pastor, psicólogo y sobre todo un hombre de Dios, sensible a esa voz de Dios, y voy a permitir que nos compartas por favor esa buena noticia de parte de Dios. Él inicia nuestra serie hoy, así que saca tu cuaderno, saca tus apuntes, desconecta las otras cosas que no tienes que tener en este momento y permite que Dios te hable en esta hora. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que siempre es un privilegio acompañarlos, así sea a la distancia. Siempre los recuerdo a cada uno de ustedes con un gran aprecio y doy gracias a Dios porque igual tenemos la oportunidad de compartir la palabra en medio de estos tiempos, y creo que esto es lo que más necesitamos, ¿no? Esto es lo que nos llena de ánimo. Y siempre dicen, ¿no?, que falta cada vez menos tiempo para volvernos a encontrar. Esa es la buena noticia, ¿no? Siempre vamos a estar más cerca de podernos encontrar cada vez, ¿no? Cuando su pastor me pidió que compartiera la palabra, estábamos comentando y me comentó cuál era la idea que tenía sobre esta serie, ¿no? Y esta serie está enfocada en lo que es tener vidas plenas y abundantes. Vidas plenas y abundantes. En esto es lo que él se quiere enfocar en este tiempo, y es en poder descubrir cómo podemos vivir vidas plenas y abundantes, ¿no? Y se ha tomado como base para esta serie el versículo que aparece en Juan capítulo 10, versículo 10. Allí Jesús dice: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Ese es el texto base en el cual queremos iniciar esta campaña y con el cual yo quisiera empezar el día de hoy, ¿no? Cuando estuvimos conversando sobre este versículo, la verdad me quedé pensando mucho sobre esto que dice Jesús. Me encanta esto que dice Jesús. Creo que a veces olvidamos este versículo, lo dejamos atrás, pero qué importante recordar que Jesús tiene como propósito el darnos vidas plenas y abundantes, ¿no? Yo creo que todos los días necesitamos recordar esto. Jesús vino a traernos vida, y no solo una vida cualquiera,
sino una vida plena y una vida abundante. A veces creemos que esta vida es solamente para la eternidad, ¿no? Creemos que de pronto aquí todo tiene que ser malo y que la vida plena y abundante solo se recibe en la eternidad. Pero cuando miramos este versículo a profundidad, en el original, el verbo, cuando habla de dar vida, está en un tiempo que es un tiempo presente y al mismo tiempo futuro. Porque la traducción correcta del verbo es estén teniendo. Jesús dijo, yo vine para que estén teniendo vida abundante. Eso quiere decir que ahora ya podemos tener esa vida abundante. Seguramente vamos a disfrutar de esa eternidad con Dios y va a ser fabuloso. Pero aún en este tiempo, en estos momentos, Él vino a traernos una vida abundante. Y cuando Jesús se refiere a esa palabra abundante, que fue la otra que me causó curiosidad, ¿no? Yo dije, bueno, abundante, ¿qué es eso de abundante? ¿Cómo se tiene vida abundante? También entré a profundizar allí y me pregunté, ¿no? ¿Qué sería lo que necesitamos para tener una vida abundante? Entonces también miré el texto, esa palabra que Jesús usa para decir abundante. Y cuando Jesús usa ese término, esa palabra abundante, la traducción literal de esa palabra, del griego al español, quiere decir una vida superior en calidad. Eso es tener una vida abundante, una vida superior en calidad. Entonces, si usamos el texto, si lo traducimos literalmente como aparece allí, sería que Jesús dijo, yo vine para que estén teniendo una vida superior. Yo vine para que tengan una mejor calidad de vida. Eso sería el significado de esas palabras en ese momento. Y ahí viene la pregunta. ¿Por qué en ocasiones es tan difícil para nosotros disfrutar de esta vida que nos vino a ofrecer Jesús? ¿Por qué a veces cuesta tanto disfrutar de esa vida superior que tenemos con Jesús? De esa calidad de vida que vino a ofrecer Jesús. ¿Por qué no logramos tener vidas abundantes y plenas? Quisiera que te preguntaras por un minuto allí y reflexionaras. En este momento de tu vida, ¿qué crees que necesitas para vivir una vida plena y abundante? ¿Qué te falta para decir, tengo una vida plena y abundante? Tengo una buena calidad de vida. Estoy seguro que podríamos encontrar cosas que nos faltan. Uno podría pensar, bueno, para tener una vida abundante necesito un mejor estatus económico. O para tener una vida abundante necesito tener salud, porque tal vez estoy con debilidad, estoy enfermo, no sé. O para tener una vida abundante necesito que todos mis problemas queden resueltos. Que no tenga problemas, que no tenga preocupaciones. Entonces podríamos decir, aquello que necesitamos para vivir una vida abundante es no tener ningún motivo por el cual estemos angustiados ni estemos ansiosos. ¿Será esto posible? Cuando miramos el texto, Jesús dijo, yo vine a traer una vida abundante. Y Él no le pone ninguna condicionalidad allí. A menos de que estén preocupados. Ahí sí ya nada que hacer. A menos de que no tengan lo suficiente para cubrir sus necesidades. Jesús no dijo, yo vine a traer vida abundante, pero si les llega una pandemia, ahí sí yo no puedo hacer nada. Él no le puso ninguna condición a la vida que vino a traernos. Él dijo, yo vine a traerles vida y vida en abundancia. Entonces, tenemos que tener claro que lo único que necesitamos en verdad para tener una vida plena y abundante es aquel que da esa vida, es decir, a Jesús. Eso es lo único que necesitamos. No tenemos que esperar a no tener problemas, a no tener dificultades para disfrutar de la vida. Porque a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, podemos disfrutar la vida que Jesús vino a traernos. Puede que a veces tengamos preocupaciones, que tengamos ansiedad, pero Jesús nos ha dejado la clave para que a pesar de eso podamos disfrutar de una vida plena y abundante. Él fue claro y dijo, lo único que me necesitan es a mí. Yo soy el que da la vida en abundancia.
No necesitan nada más. Siempre se enfocó en tratar de enseñarnos a depender de Él. A decir, ustedes no necesitan nada más. Lo único que necesitan es confiar en mí. Si ustedes confían en mí, ahí podrán disfrutar de esa vida en abundancia. Aquí, cuando yo estaba meditando un poco en esto, recordé un poema que escribió Teresa de Calcuta, que me gusta mucho como ella escribe. Dice, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Te repito esa última frase que me encanta. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Solo Dios basta para que podamos tener una vida en abundancia. No nos enfoquemos a que necesitamos tener ciertas cosas para disfrutar de esa vida, porque la verdad somos como seres humanos insaciables en nuestras necesidades. Si hoy cubrimos una necesidad, mañana tenemos otra. Entonces no podemos decir que son el tener las necesidades resueltas los que nos permiten tener una buena calidad de vida. Esa no es la calidad de vida que Jesús ofrece. Jesús dice, a pesar de que ustedes tengan necesidades, pueden disfrutar de la vida que yo he venido a dar. Y recuerdo también esas últimas palabras que Jesús habla con sus discípulos. En sus últimos discursos, por allá nos dice Juan, desde el capítulo más o menos 13, 14, 15 y 16, aparecen esos últimos discursos de Jesús con sus discípulos. Y en el capítulo 13 de Juan, Él les está hablando y les está diciendo, van a venir tiempos difíciles. El tiempo que se acerca no va a ser fácil para ustedes. Yo voy a ir a la cruz. Ustedes van a dispersarse. Le dice a Pedro ahí antes que lo va a negar. Son malas noticias las que les está dando Jesús a ellos allí. Pero me encanta el versículo 1 del capítulo siguiente, el capítulo 14. Porque dice Jesús, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Me parece fabulosa esa palabra. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Pero a veces, ¿por qué esto nos cuesta tanto? ¿Por qué es tan difícil confiar en Jesús? ¿Por qué dejamos que las dificultades, que los problemas, que las circunstancias nos quiten esa confianza? ¿Por qué el corazón se nos llena de angustia si tenemos a Jesús? ¿Por qué permitimos que el corazón se nos llene de ansiedad, de temor? Cuando yo miro en la Biblia, aparecen muchos casos donde cuando aparecía el miedo, la angustia, la ansiedad, había una pregunta de Jesús. Jesús hacía una pregunta a esas personas que experimentaban esa angustia, ese temor. Y la pregunta de Jesús era, ¿dónde está tu fe? Que sabemos que la palabra fe es confianza, ¿no? Entonces Jesús les preguntaba, ¿dónde está tu confianza? Siempre que aparecía la angustia, el miedo, esa era la pregunta de Jesús. Entonces parece que entre más confiamos en Dios, menos angustia sentimos. Si confiamos más en Dios, la angustia que pueda sentir en nuestro corazón va a ser menos, no importa las circunstancias. Y yo quisiera, esto fue lo que me gasté en la introducción, ¿no? Espero que tenga tiempo para predicar. Pero yo quisiera hablarte hoy precisamente de eso. Yo creo que para vivir vidas plenas y abundantes, necesitamos tener confianza. Nuestro mayor instrumento, nuestro mayor recurso es la confianza en Dios. Si no tenemos confianza, creo que va a ser difícil disfrutar de esa vida que Jesús vino a ofrecernos. Él quiere que confiemos en Él. Siempre aparece la otra parte, ¿no? Donde dice Jesús que tenemos un ladrón que viene a robarnos esa vida que Él vino a dar. Y este ladrón tiene muchas estrategias. Es un estratega de primera. Él quiere usar a veces tus emociones, tus pensamientos para destruirte, para que no vivas esa vida que Jesús vino a dar. Pero Jesús quiere que confíes en Él. Cuando a mí como psicólogo me preguntan, bueno, ¿qué hacer para manejar la ansiedad, la angustia, el temor? Yo puedo dar diferentes herramientas, ¿no?
Pero la verdad de todas esas herramientas me toca hacer a veces ensayo y error, porque toca ir probando a ver qué nos sirve a cada uno. Como creyente, si me preguntan qué hacer para que no tenga angustia en mi corazón, yo tomo esta palabra y yo digo, lo único que puedes hacer es llenarte de confianza en Jesús. Confía en Jesús. Confía en Jesús, no mires tus circunstancias. Y yo quiero compartirte un pasaje hoy, precisamente de una de esas ocasiones donde apareció un momento de confianza, pero llegó el temor a robarse esa confianza. Y la pregunta la frase de Jesús es, ¿dónde está tu fe? ¿Por qué tuviste tan poca fe? Esto le sucedió a Pedro y la historia está en Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Quiero que rápidamente miremos el texto y meditemos un poco en esta palabra y que hoy podamos tomar confianza, ¿no? Dice allí Mateo 14, 22, inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Esta es la historia que quiero que tomemos, ¿no? Y le he puesto como título a este mensaje, es más confianza, menos temor. Más confianza, menos temor. Creo que esto que le sucedió a Pedro aquí, este pasaje, esta historia, ¿no? Esto lo vemos muchas veces en algo que representa nuestra vida como creyentes. Yo la verdad me he sentido identificado muchas veces con esto que le pasó a Pedro, porque en un primer momento Pedro demuestra gran confianza en Jesús. Allí en ese momento de temor, porque es un momento de temor para todos, ¿no? Dice que todos estaban llenos de miedo. Cuando Jesús viene caminando sobre el agua, todos estaban en un momento de miedo. Había miedo allí. Pero yo veo aquí en Pedro una primera instancia, confianza. Él tiene confianza porque le dice a Jesús, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti. ¿Por qué yo veo confianza de parte de Pedro aquí? Porque Pedro lo que le está pidiendo a Jesús es que haga un milagro allí. Pedro sabe que él no puede caminar sobre el agua. Yo creo que eso lo tenía muy claro. Por eso él se tiene que allí armar de confianza y cree que la única forma de que él pueda caminar sobre el agua es si Jesús lo ordena. Él cree en la palabra de Jesús. Por eso él dice, ordena. Me gusta acá que es ordena. Si Jesús lo dice, yo puedo caminar sobre el agua. Eso es tener confianza, ¿no? Y yo creo que muchas veces nosotros andamos así y creemos. Si Jesús lo dice, yo lo puedo hacer. Le creemos a su palabra. Y por eso es que en un principio aparece allí la confianza. Yo creo que Pedro se llenó de confianza y dijo, si tú me das la orden, yo camino. Eso es fe ciega, ¿no? Esa es la confianza que encontramos allí. Y Jesús le dice, ven, ven. Entonces Pedro desciende de la barca
y comienza a caminar. Aquí también se ve la confianza de Pedro, porque él comienza a caminar. Comienza a caminar. Sin embargo, cuando está lleno de confianza, dice que desciende y comienza a caminar, pero algo pasa, ¿no? Aparece un pero en el texto. Dice, pero cuando Pedro vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Entonces ahí pareciera que la confianza de Pedro comenzó a disminuir. ¿Qué fue lo que hizo que disminuyera la confianza de Pedro? Si vemos, podríamos decir claramente que fue el temor. El temor hace que la confianza desaparezca. Cuando nos llenamos de temor, nuestra confianza disminuye. Y lo interesante aquí es ese énfasis que hace el escritor al decir que de repente Pedro miró el viento y las olas. ¿Dónde estaba mirando Pedro? Hacia donde estaba caminando, ¿no? Pedro estaba caminando y estaba puesta su mirada en su objetivo, que era llegar a Jesús. Hacia allá tenía su meta. Pero hubo algo que le hizo cambiar su mirada y comenzó a mirar las olas que eran altas y fuertes y el viento que decía que era contrario. Y entonces cuando vio esto, fue cuando apareció el temor, ¿no? Me gusta ese enlace de acciones, porque dice que Pedro miró las olas, miró el viento y se llenó de temor. Dejó de mirar a Jesús y comenzó a mirar sus circunstancias. Y eso hizo que se llenara de temor. Y cuando se llenó de temor, su confianza desapareció. Me parece increíble esto porque creo que es algo que vivimos a veces en la cotidianidad. Si nos llenamos de temor, nuestra confianza desaparece. Cuando le habíamos dicho a Jesús, si tú lo dices, yo voy. Yo te creo a esa palabra. Pero cuando comenzamos a mirar circunstancias alrededor, ahí es cuando comenzamos a llenarnos de temor y a perder esa confianza que teníamos al principio. Y entonces cuando se llena de temor, Pedro comenzó a hundirse. Yo no sé si puedes imaginarte esta escena. ¿Cómo fue? Pero Pedro comenzó de repente, y yo creo que ese hundirse pareciera que fuera en cámara lenta, no sé, ¿no? Porque comenzó a hundirse. Tal vez comenzó poco a poco, no sé si se iría de una vez al fondo, pero lo claro es que su confianza desapareció a causa del temor y él comenzó a hundirse. Pero allí, igual, hundiéndose, no sé el agua ya hasta dónde le llegó, si alcanzó a hundirse todo, si le llegó hasta el cuello, si estaba poco a poco, pero en medio de su desesperación y de su angustia, todavía le queda un poquito de confianza. Había perdido la mayoría de su confianza. Pero en medio de su desesperación le queda un poquito de confianza y por eso es que clama a Jesús. Con ese poquito de confianza alcanza a emitir un grito. Señor, sálvame. Eso demuestra todavía un poco de confianza. Me hundí, estoy hundido. Pero aquí hundido te estoy diciendo, Señor, sálvame, porque sé que tú puedes salvarme. Y Jesús dice el texto que inmediatamente, si tienes tu Biblia allí en la mano, yo creo que subrayes esa palabra. Inmediatamente extiende su mano y lo agarra. Lo levantó. Lo salvó de hundirse. Y allí le dice, bueno, Pedro, te faltó fe, ¿no? Mira, es interesante porque yo me imagino esta escena y esta no es una conversación que ellos tienen después en la barca. Esta es una conversación que están teniendo encima del agua. Dice que Jesús lo agarra y lo levanta y yo creo que Pedro se tuvo que afirmar nuevamente sobre el agua. Él se puso de pie nuevamente sobre el agua. Y allí Jesús comienza a decirle, Pedro, te faltó poquito, mira, por poco alcanzas. Te faltó un poquito de confianza.
y le hace la pregunta diciéndole, ¿por qué dudaste? ¿Por qué permitiste que el temor se llevara tu confianza? Y algo curioso de esa historia es que el escritor nos deja un poco ahí como, yo creo que para que no sé si usemos la imaginación, pero no nos cuenta algo que me parece clave y que me gusta imaginarme, es cómo volvieron a la barca. ¿Cómo volvió Jesús? Yo no creo que Pedro se le hubiera montado a caballito a Jesús ni que le hubiera subido en sus brazos. Yo creo que Pedro se levantó, comenzó y caminaron juntos por el agua. Esa es la forma como yo creo, ¿no? Porque mira lo que sí dice el texto, y esto, si lo podemos enmarcar también, dice que Jesús, cuando le dijo esto a Pedro, ¿por qué dudaste? Entonces viene, y lo que sí dice el escritor es que cuando se subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Qué interesante esto, ¿no? Hasta que no se subieron a la barca, el viento no se detuvo. Es decir, cuando ellos estaban caminando de regreso a la barca, todavía estaba el fuerte viento, todavía estaban las grandes olas. La prueba, la adversidad para Pedro en ese momento no se solucionó, sino hasta cuando volvieron a la barca. ¿Cuál era la diferencia? Que ya no estaba caminando solo sobre el agua, sino estaba caminando con Jesús. Entonces yo creo que ahí Pedro retomó su confianza al estar nuevamente con Jesús y volvió su mirada a Jesús. Dejó de mirar otra vez, ya no le importó el viento, ya no le importaron las olas, estaba con Jesús. Por eso tal vez ya no le importa, ya llegan a la barca y hasta que no llegan a la barca dice que ahí sí el viento se detuvo. Entonces es interesante como sabíamos que en ocasiones anteriores Jesús había obrado calmando el viento y las olas. En una tormenta pasada, cuando ellos estaban también llenos de miedo, Jesús calmó el viento y calmó las olas y hubo tranquilidad. En esta ocasión no lo hace. En esta ocasión todavía sigue el mal tiempo. Siguen los malos tiempos. Y Jesús no salva a Pedro calmando el tiempo. Jesús salva a Pedro tomándolo de la mano, extendiendo su mano y levantándolo. ¿Qué podemos aprender nosotros de este pasaje, de esta historia? Creo que hay muchas enseñanzas, pero yo te quiero dejar 3 ideas claves que creo que son muy oportunas para los tiempos que estamos viviendo, son oportunas para que tengamos más confianza en Jesús y para que podamos disfrutar de esa vida plena. Lo primero que es claro y es evidente de esa historia es que necesitamos mantener nuestra mirada fija en Jesús. Nuestra mirada tiene que estar fija en Jesús. Cuando dejamos de mirar a Jesús, comenzamos a mirar nuestras circunstancias, comenzamos a mirar nuestras dificultades. Y las dificultades comienzan a traernos temor. Si miramos esta situación que estamos atravesando, este tema del virus, de la pandemia, si nosotros no tenemos nuestra mirada fija en Jesús, comenzamos a mirar el fuerte viento y las olas. Y tal vez viene una ola que se llama enfermedad. Otra ola que se puede llamar muerte. Otra ola que se puede llamar escasez económica. Y cuando comenzamos a ver esas olas, dejamos de mirar a Jesús. Y cuando dejamos de mirar a Jesús, entonces nos llenamos de temor y de angustia. Nos llenamos de temor y de angustia. Por eso no podemos en estos tiempos apartar nuestra mirada de Jesús. ¿Cómo hacemos para no apartar nuestra mirada? Todos los días tenemos que estar mirando a Él, buscándolo a Él, buscando su palabra, hablando con Él, teniendo una relación con Él. Entre más miremos a Jesús, menos miraremos nuestros problemas. La vida abundante que vamos a recibir es porque tenemos la mirada fija en nuestra fuente de vida, no en nuestras circunstancias,
Nadie puede tener una vida plena y abundante que ofrece Jesús si está mirando constantemente sus dificultades. Solo al tener la mirada puesta en Jesús. Por eso el autor de Hebreos en el capítulo 12 también es claro y dice: corran esta carrera con paciencia, pero puestos sus ojos en Jesús, el autor y consumador de su fe. No podemos correr esta carrera si no tenemos nuestra mirada puesta en Jesús. Eso es lo que nos ayuda a tener confianza. La segunda idea que te quiero dejar es que el tema, yo creo que es un tema preventivo, ¿no? Si queremos pasar las dificultades, a veces las pruebas, con nuestros ojos puestos en Jesús. Sin embargo, si en algún momento apartas tu mirada de Jesús y comienzas a mirar tus circunstancias, si hay temor o angustia, acude a Jesús. Esa es la segunda idea que te quiero dejar. Si apartas tu mirada de Él, si ves que en tu vida hay temor o angustia, igual acude a Él. Mira que las dificultades pueden llenarnos de temor y de angustia, pero no podemos dejarnos dominar. Jesús está cerca. Por eso, aun cuando el temor y la angustia aparecen, debemos recordar esto y debemos clamar. Porque aun cuando estemos allí, en medio, si el agua nos está llegando hasta el cuello, aún podemos clamar a Él. Me gusta cómo escribe David en el Salmo 34, capítulo 34, versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Mientras que estemos en este mundo, obviamente que van a haber cosas que nos causen temor. Todo este tema de que de pronto no contagiarnos, o la enfermedad, o la crisis, pues todo esto pues nos puede generar temor en cualquier momento. Y a veces ese temor se vuelve inevitable. Pero ¿qué hacemos con ese temor? ¿Qué estás haciendo con tu temor? ¿Lo estás alimentando todos los días? ¿O lo estás poniendo en las manos de Dios diciéndole: mira, Señor, lo que estoy temiendo? Aquí está mi temor. Líbrame de ese temor. También hay un salmo que me gusta mucho de David, el Salmo 40, el versículo 1 al 3. David muestra un poco esto también que veo reflejado en Pedro. David escribe: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. En ese momento de dificultad, David clama a Dios. Cuando él tiene temor, David clama. Y dice David: me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Qué interesante, ¿no? Mira de dónde sacó Dios a David cuando él clamó. Yo no sé cuál es tu situación en estos momentos, ya cómo estás en tu ánimo, pero te hablo a ti tal vez si estás sintiéndote que estás en un foso de desesperación, si estás con el agua hasta el cuello. Y te digo, Jesús está cerca a ti. Si te sientes así, clama. Clama a Él. Porque Él te puede sacar de donde estés. Él puede afirmar tus pasos nuevamente sobre el agua. Y la tercera idea es que tal vez es la más con la que yo más me quedo, porque es que aun cuando nos falta la fe, Jesús está ahí para extender su mano. Aun cuando nos falta la fe. Jesús quiere que nosotros confiemos en Él. Pero aún seguimos siendo humanos, seguimos siendo débiles y a todos en ocasiones nos sucede que nos falta la fe. Pero este pasaje a mí me da esperanza. Porque lo único que necesita Jesús es un poco de fe. Él quisiera que yo confiara plenamente en Él. Pero aún en esos momentos, cuando mi confianza no es plena, Él no me deja solo.
Él extiende su mano allí. Las dificultades pueden hacernos dudar, hacer perder la confianza. Pero yo te animo para que con el poquito de confianza que te queda, si estás lleno de temor, de angustia, de duda, recuerdes que Jesús está ahí y está extendiendo su mano hacia ti. Te había dicho que resaltaras la palabra inmediatamente. Esa palabra me encanta porque Jesús en ningún momento deja a Pedro sentirse que ya se ahogó. Apenas clama, inmediatamente Jesús extiende su mano y lo afirma nuevamente sobre el agua. Aun cuando te falta la confianza, tienes que tener presente que eso es lo único que necesita Jesús, un poco de tu confianza en Él. Que recuerdes que si te estás hundiendo, Él está ahí para extender su mano y agarrarte. Puede que se desvanezca a veces la confianza con el temor. Puede que nos hayamos angustiado con todo este tema, que cada día digamos, bueno, ¿hasta cuándo va a pasar esto? ¿Y qué va a pasar? Y a veces nos podamos llenar de ese temor. Pero en medio de nuestras circunstancias tenemos que entender que Jesús está ahí para acompañarnos. Él está ahí para extender su mano. Tal vez en esta ocasión Él no haga desaparecer esto de la noche a la mañana. ¿Lo puede hacer? Sí, Él es poderoso. Pero tal vez como Pedro en esa ocasión, Él no va a calmar el viento ni va a hacer que las olas bajen. Tal vez el viento tenga que seguir en nuestra contra, tal vez las olas sigan siendo altas, pero estamos caminando de la mano con Él. Por eso no hay que preocuparnos. Cuando yo tengo en cuenta esto, cuando yo sé que voy caminando de su mano, es que es posible tener una vida plena y abundante, sin importar mis circunstancias. Mi vida plena, mi vida abundante no tiene que depender de que haya calma. Yo puedo tener una vida plena y abundante siempre y cuando vaya de la mano de Jesús. Siempre y cuando caminemos con Él. Si vamos de su mano, si lo vamos mirando a Él, podemos ir en medio del viento y en medio de las olas. Así que yo te quiero animar. Yo creo que, como decía ahora, para mí esta historia tiene un tema preventivo y un tema curativo. El tema preventivo es que para poder tener esa vida abundante, sabemos que necesitamos tener nuestra mirada puesta en Jesús, caminar con Él, no separar nuestra mirada de Él. Eso es a nivel preventivo, ¿no? Si tú quieres vivir una vida donde la angustia no te domine, donde el temor no te domine, donde las circunstancias no dirijan tus pasos, mira a Jesús. Eso es lo preventivo. ¿Qué es lo curativo? Que si tal vez yo hoy digo, he dejado de mirar a Jesús. He puesto mi mirada en mis circunstancias. He puesto mi mirada en el viento contrario. He puesto mi mirada en las grandes olas. Aún en esos momentos, yo sé que necesito clamar a Jesús. Yo tengo la certeza de que aún cuando quito mi mirada de Él por un momento y me lleno de angustia y de temor, aún me queda la confianza para clamar. Y si tal vez esa es tu circunstancia al día de hoy, yo quiero orar. Yo quiero orar para que Jesús extienda su mano en esta hora sobre ti. Si tú estás sintiendo en este momento que te estás hundiendo, yo quiero pedirle a Jesús que tome tu mano y afirme tus pies nuevamente sobre el agua. No pienses que tiene que calmarse toda esta situación para que puedas estar bien, para que puedas tener la vida que Él vino a dar. Desde que vayas agarrado de su mano, puedes tener vida plena y abundante. Así que déjame orar por ti en esta hora. Déjame orar para que Dios te ayude, para que nunca quites tu mirada de Jesús. Y déjame orar también, porque si te estás hundiendo, yo sé que hay un Dios que nos rescata. Hay un Dios
que pueda agarrar tu mano en esta hora y afirmar tus pasos nuevamente. Pidámosle a Dios que nos ayude a tener esta palabra en la mente, en el corazón, y que podamos aprender a confiar en Él. Entre mayor sea nuestra confianza, menor será nuestro temor. Entre mayor sea nuestra confianza, nuestro corazón no se llenará de angustia y podremos disfrutar esa vida plena que Él vino a dar. Oremos juntos. Llámale, Señor, gracias, porque tu palabra siempre trae aliento a nuestra vida. No sé, Señor, qué sería de nuestras vidas si no tuviéramos tu palabra. Pero gracias por alimentarnos todos los días con ella, por llenarnos de fuerza y de valor. Gracias porque el día de hoy, Señor, nos estás pidiendo que confiemos más en ti. Tú quieres que nuestro corazón no se llene de angustia. Y la mejor forma de que no se llene de angustia es confiando en ti. Gracias porque tú viniste a traer vidas plenas y abundantes. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de estas vidas plenas y abundantes. Ayúdanos, Señor, a tener nuestro corazón siempre dispuesto a ti para que no se llene de angustia. Hoy oramos, Señor, pidiendo que no permitas que nuestra mirada, Señor, se ponga en las circunstancias y en las dificultades, sino oramos pidiendo que la confianza, Señor, que tengamos en ti nos ayude a tener siempre los ojos puestos en ti. Que podamos correr esta carrera con paciencia, pero puestos nuestros ojos en ti, Jesús. No permitas que pongamos nuestra mirada en las circunstancias. Ayúdanos a caminar, Señor, con nuestros ojos puestos en ti. Y especialmente en esta hora, Señor, yo oro por aquel que está lleno de angustia, lleno de temor, lleno de ansiedad. Por aquel que ha apartado sus ojos de ti, Señor, y ha puesto su mirada en las circunstancias y se ha llenado de temor. Por aquel que tal vez está sintiendo que se está hundiendo en este momento. Yo oro, Señor, y clamo para que tú inmediatamente extiendas tu mano y le afirmes sus pies nuevamente sobre el agua. Llénalo nuevamente de tu confianza. Permítele, Señor, que hoy su corazón pueda estar lleno de esa confianza y que la angustia desaparezca, que el temor desaparezca. Dale fuerza, Señor, al que la necesita en esta hora. Recuérdale que tú estás cerca. Recuerda que no permitirás que se hunda. Siempre que clamemos a ti, Señor, tú extenderás tu mano y nos levantarás. Levanta, Señor, al que lo necesita el día de hoy. Ayúdanos a entender que aún en medio de estos tiempos, aún en medio de la dificultad, podemos, Señor, tener una vida plena y abundante, siempre que caminemos contigo. Contigo podemos caminar sobre la adversidad. Solo contigo podemos caminar sobre nuestros problemas, sobre nuestras dificultades. En algún momento estamos seguros de que traerás la calma, pero no hay que llenarnos de angustia, pues sabemos, Señor, que aún en medio de la dificultad podemos, Señor, tener esa vida abundante y plena que viniste a traer. Yo oro por cada uno de mis hermanos para que el día de hoy, Señor, lo fortalezcas con tu palabra. Levanta su ánimo al que está caído. Mira aquel que está enfermo, mira aquel que tiene dificultades, Señor. Que al mirar a ti, Señor, esas dificultades, Señor, se vuelvan como si nada estuviera pasando. Que no importe, sino solamente, Señor, tener la certeza y la seguridad que de tu mano, Señor, todo estará bien. Te doy muchas gracias, Jesús. Amén. Amén. Bueno, qué bueno poder acercarnos al texto como lo hemos hecho en esta hora. Y qué bueno poder confiar más en el Señor y menos en el temor. Creo que una de las cosas que te doy gracias en esta hora es porque
Creo que lo que decías al principio, ¿no? Esa declaración de Pedro de certeza, de confianza, de seguridad tan fuerte que tenía, ¿no? Como dime, yo quiero ir, ¿no? A veces somos así, ¿no? Somos como frente a algunas circunstancias, como prontos para... Y una de las cosas que tenía Pedro era que era pronto para hablar, ¿cierto? Él era muy lanzado. Pero pienso que también lo que me gusta es ese estilo de que dicen que, bueno, en los temperamentos, ese poco impulsivo, también era impulsivo para aceptar su error, tal vez, porque le grita, Señor, sálvame, ¿no? Entonces creo que esta vida abundante, que es la serie que iniciamos hoy, tiene que enmarcarse en eso, en nuestra confianza en Dios, porque de allí parte todo, ¿no? El centro de la vida abundante no puede ser nosotros, nuestras circunstancias, el que nos rodea, sino solo el Señor. Yo encontré tantas énfasis, tantas notas que me encantaron, que siempre el Señor nos escucha a pesar de que dudamos. Asimismo podemos expresarle, Señor, sálvame, y inmediatamente viene a nuestro socorro, ¿no? Y eso es maravilloso, y creo que tú también, que estás allí, puedes hacerlo. Gracias por estar con nosotros, gracias por bendecirnos una vez más. Y bueno, dentro de 8 días continuaremos con nuestra serie. Estaremos aquí iniciando a las 10 en punto por nuestra página de Facebook. Si quieres, a mí me parece buenísimo estas buenas noticias, que le des compartir, que alguien más escuche, que alguien más sepa que Dios puede ayudarnos en ese día de la tempestad, que podemos confiar más en Dios, que Dios tiene esa vida plena y abundante, que es lo que vamos a trabajar en esta serie. No te pierdas ningún domingo, 10 de la mañana en vivo por nuestra página de Facebook, y después estaremos colocándolo en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Te invito a que vayas allí también, le des seguir, para que algunos amigos tuyos, familiares tuyos, si tú le das ahí compartir, pueden conocerlo, pero tal vez algunos no tienen Facebook, y puedes tú enviarle el link, y cualquier persona desde cualquier dispositivo puede mirar esa buena noticia de parte de Dios. Así que nos vemos también el próximo miércoles a las 7:30 en punto, con más buenas noticias de parte de Dios para todos. Déjanos allí tus comentarios, déjanos allí tus resonancias, déjanos allí eso que Dios te dejó, porque me encanta leerlo, me encanta ver lo que Dios te habló a ti, porque al leerlo como que afirmo lo que me dijo a mí, pero también hay veces tú dices cosas que encontraste allí en ese mensaje que yo, uy, tan lindo, yo no lo había visto. Y de eso se trata la comunidad, porque la buena noticia está abierta para todos, para que tú y yo la entendamos. Un abrazo grandísimo a todos los que nos acompañan, aquellos que después ven este video también. Bienvenidos, qué bueno tenerles con nosotros. Así que un abrazo grandísimo, Dios les bendiga grandemente, y que esta semana sea una semana de bendición para todos ustedes. Un abrazo, Dios les bendiga, chao, chao.